Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa Bien. con los amigos del presidente? Bueno, a mí me parece que lo que ocurre es que en el gobierno hay cierto nerviosismo porque, en particular en la cuestión económica, hay ciertos objetivos no cumplidos, ¿no? Vos recién comentabas cuál es lo más probable que ocurra con la inflación del mes de febrero, que dé más del 2%. Si quiero aclarar que lo vi en un título de ayer, por eso no doy certeza tampoco de que pueda ser así. No, hay una cierta coincidencia con eso. Mañana a la tarde es la fecha de difusión que tiene en el calendario el INDEC. Entonces, lo que ocurrió es, tal como decías vos, una expresión de un ministro diciendo, bueno, no lloren, vayan a invertir o cosas por el estilo. Puede parecer a la distancia paradojal un gobierno que se supone tiene ciertas simpatías dentro del mundo empresario. Sí. Pero bueno, en el mundo empresario las simpatías no necesariamente inciden en las decisiones económicas. Así es. Podríamos recordar cuando se unificó el mercado cambiario, allá por diciembre del 2015, apenas ganó las elecciones Macri, gente que miraba con mucha simpatía al gobierno que iba a asumir, empresarios muy importantes, empresas con poder sobre el mercado, en realidad comenzaron a ajustar precios a partir de que sabían de que la unificación del mercado cambiario iba a suponer un aumento del tipo de cambio, y en realidad, bueno, allí no contó la amistad para que el nuevo gobierno asumiera con un aumento de precios el mes inmediato anterior muy importante. O sea que, en realidad, a mí me parece que esto sirve para varias cosas. Por un lado, para ser consciente, y el gobierno debería serlo, que las buenas relaciones llegan hasta el punto en que comienzan a jugar los intereses. Así es. En segundo lugar, para que ciertas categorías más o menos históricas que se han usado para clasificar a los grupos sociales, empiezan a tener, digamos, hay que mirarlas con un poco más de cuidado. Hay quienes dicen, bueno, el gobierno gobierna para la gran burguesía industrial. La Unión Industrial representa a la burguesía industrial y ha expresado sus críticas a eso. Y es más, después que expresó la crítica a la Unión Industrial, el sector que algunos llaman las oligarquías terratenientes, la sociedad rural, salió a acompañar con su declaración, una cosa que no es muy habitual, desde los ruralistas junto a los industriales. O sea, digo, eso forma parte de las tensiones que tiene cualquier gobierno. El Estado básicamente debe ocuparse de arbitrar a veces entre intereses que son contradictorios y que debería tener siempre presente una idea más del bienestar general, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no le están saliendo bien al gobierno. Nosotros hemos hablado en reiteradas oportunidades de que el programa de metas de inflación del Banco Central había dado lo que había dado. Es más, le voy a pedir al director que ponga ya que tocamos el tema de inflación, una imagen de un gráfico, que es el que tenemos allí, que es sí, cuánto fue la inflación mes a mes, dividiendo entre aquellos productos que son estacionales, lo que se llama la inflación núcleo, lo que son los precios regulados y lo que es el nivel general. Si uno mira ese gráfico, uno se da cuenta, la línea verde, que es la de regulados, muestra, bueno, las decisiones que se toman para ajustar los precios de los servicios públicos, ¿no? Allí hay 13 meses, está todo desde enero de 2017 hasta enero de 2018. Y si te fijas, el estacional tiene un comportamiento que obviamente es como una especie de onda, el azul, que tiene que ver con los cambios, obviamente estacionales, valga la redundancia. Tipo serrucho. Correcto. Y si uno mira la línea negra allí, la roja es el promedio general, vos te fijas que en los últimos 13 meses esa línea ha estado moviéndose entre el 1 y el 2. Es decir, no ha logrado bajarlo. Si uno mira el 2016, vería que esa línea sí venía bajando, ¿no? Yo digo eso, y en febrero, tal como vos adelantabas, mañana seguramente vamos a tener un dato para la inflación que va a estar arriba del 2%, o sea que va a haber un nuevo saltito en la línea roja, en el nivel general. Digo, si uno mira eso diría, bueno, en realidad no puede ser que esté muy satisfecho el presidente con los resultados de la política antiinflacionaria del Banco Central. Por estos días hay quienes dicen, yo diría desde una mirada más liberal, dice, no, lo que pasa es que el problema es que el Banco Central hace las cosas bien, lo que hacen las cosas mal son los otros.
Ahora, lo concreto es que la responsabilidad del Banco Central, definida por este gobierno, es el de tener un programa de metas de inflación, del cual ya corrigió la meta para 2018. Ya hoy nadie piensa que la meta de 2018 sea tan fácil de alcanzar. El propio Banco Central, cuando publica el relevamiento de expectativas de mercado, ve que la expectativa está por encima de la meta, de manera tal que yo casi estaría tentado a decir, no digo que vaya a ocurrir ni que yo lo desee, pero esa línea negra así, que tan resistente a bajar, creo que hasta se lo puede llevar al presidente del Banco Central. ¿Vos creés? Pienso, no digo que vaya a ocurrir, A ver, no es algo tampoco... Convengamos una cosa, vos dijiste en una oportunidad que era muy fuerte, que yo haya dicho que Sturzenegger había fracasado. Y sigo sosteniendo que fracasó. O sea, creo que a medida que va pasando el tiempo, la falta de respuestas a su política monetaria me da la impresión de que evidentemente indica, y yo me sumo, digamos, a esta perspectiva que vos tenés con respecto a Sturzenegger, yo creo que, ¿no? que va a haber alguna, o por lo menos va a haber alguna tensión interna con eso. Hay un dato que te quiero preguntar porque vos tenés un contacto directo con él. Lo consulta mucho Prat Gai. Sí, dicen que habla con el presidente. Habla mucho. No me consta, a mí no. No, pero habla mucho con el presidente Prat Gai. ¿Será uno de los tipos que puede regresar? Yo lo que sí creo que Prat Gai tiene una mirada distinta de Sturzenegger sobre la este política tema, monetaria, ¿no? Sí. claro. Pero bueno, iremos viendo, ¿no? Yo no es que diga que va a ocurrir, ni que desee que ocurra. No, por supuesto, es un problema del presidente, por supuesto. ¿eh? Sí, por supuesto. Pero bueno, lo concreto es que el gobierno también podría decirle a los empresarios que se quejan, bueno, miren, ustedes me suben los precios. Y los empresarios dirían, bueno, usted no me baja los impuestos, o no me baja el gasto público. Digamos que, además de todos esos temas, la inflación tiene consecuencias sobre un tema que algunos sectores de la industria son muy sensibles, que es el tipo de cambio. Es decir, ¿qué pasa con el dólar? ¿Por qué? Porque en la medida en que el dólar se venía trazando durante el año pasado, una estrategia de mayor apertura económica, seguramente discutible en un contexto de un mundo que parece que cada vez es más proteccionista, pero que le pone a algunos sectores en situación complicada. Hay algunos sectores como calzado, como confecciones, o textiles, claro, que enfrentan dificultad. Ahora, realmente, ¿qué es lo que dicen los números respecto del dólar? Porque a veces uno hace afirmaciones y vale la pena ir a ver en concreto bien los números. Cuando los industriales se quejan, los industriales, no todos, porque a algunos les conviene, pero muchos industriales de la industria nacional se quejan porque el dólar se atrasa, vale la pena ir y decir, bueno, a ver cómo está el dólar, ¿no? Y le voy a pedir al director, si ponemos esos números que ves allí, mira, sí. Ahí hay un número que es del 17 de diciembre del 2001. Si yo hago el 15 de diciembre de 2015, que es cuando se unificó el mercado cambiario, igual a 100, sí. Eso que dice ahí, índices con base 17 del 12 del 2015 igual a 100. Sí. Mira, ahí están puestas básicamente 5 columnas. Es decir, ese es el tipo de cambio real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo hago igual a 100 el dólar en diciembre de 2015, cuando se unificó el mercado cambiario, ¿en cuánto está hoy el índice que mide eso, tomando en cuenta la inflación nuestra, la modificación del dólar y la inflación en los países con los que comerciamos? El índice, la primera columna dice índice de tipo de cambio real multilateral, eso quiere decir allí. Si uno se fija, si en diciembre del 2015, digamos 17 de diciembre del 2015, lo hacemos igual a 100, sí. Durante el fin de la convertibilidad, el tipo de cambio estaba atrasado 31 puntos. Ahí 2001 sí. Da 69. Es decir, estaba muy atrasado. Todos recordamos que cuando estalló la convertibilidad estaba muy atrasado. Ahora, al día siguiente, al día antes de unificar el mercado cambiario, es decir, cuando el tipo de cambio que dejó el gobierno de la Presidente Fernández, fíjate vos que estaba atrasado casi 27 puntos, 73%. Eso fue el 16 de diciembre. El 17 de diciembre unificaron el mercado cambiario y pasó a 100, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿cuánto está el 12 de marzo? Está en 96%, 97%. ¿Cuál es el atraso cambiario que entonces tiene el
el dólar hoy en relación al momento en que se unificó el mercado cambiario, 3,6%. No es tanto. Por supuesto, eso no es uniforme, y si nosotros miramos la misma información, pero según ya no el tipo de cambio multilateral, sí, no el dólar ponderado por lo que ocurre en los países con los que nosotros comerciamos, sino vemos bilateral, es decir, cómo está nuestro tipo de cambio, por ejemplo, con Brasil. Sí. Con Brasil estamos arriba de lo que estábamos en diciembre del 2015. Claro. O sea que nadie que comercie con Brasil debería quejarse del tipo de cambio. Claro. Si no se quejó en diciembre del 2015, fíjate vos que está en 109 y cuando terminaba el gobierno de la presidenta Kirchner tenía 28 puntos de atraso cambiario y hoy tiene 9 puntos arriba, por encima de 100. Con Estados Unidos sí, con China también y con la zona del euro también tenemos un atraso cambiario que es el que está allí indicado en este cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad el problema del tipo de cambio el año pasado era más marcado, pero la subida del tipo de cambio, esa corrida que hubo un poco acelerada, hemos dicho, no es prudente que el tipo de cambio se actualice tan bruscamente, pero a hoy, digamos, en realidad no hay un atraso cambiario tan marcado que justifique tanta queja. Lo que pasa es que hay otras variables que también intervienen. Y me parece que uno de los reclamos que los industriales hacen tiene que ver con las promesas de, por ejemplo, la reforma laboral, por ejemplo, la reducción tributaria, las reducciones de impuestos. En realidad, la presión tributaria en Argentina, desde que subió Macri, ha bajado un poquito, pero no es lo que muchos esperan. Digo, como para cerrar, a manera de conclusión, ¿no? Con relación a la inflación, vamos a ver mañana que el dato da arriba de 2%. Creo que va a haber tensiones con el presidente del Banco Central, eso creo yo. Seguro. Pero me parece que en la medida en que el programa económico tiene tantos tropiezos, allí ya no valen las amistades. Cuando lo que se discute son los intereses o la tasa de ganancia de las empresas, no valen las amistades. Es lo mismo que ocurre, por más que un gobierno sea amigo de los sindicatos, si se empieza a trazar mucho el salario. Así es. Cualquiera puede recordar, en junio del año 75 hubo una gran convulsión. Económicamente lo recordamos como el Rodrigazo, y todos recordamos que el gobierno era presidenta, la primera mujer presidenta de la Argentina, María Isabel Martínez de Perón, que defendía a su ministro, a don Celestino Rodrigo, que había dado, digamos, una devaluación muy marcada, y los sindicatos, la CGT en aquella época le paró el país. O sea, las amistades son buenas, las simpatías, incluso las simpatías políticas, son útiles, pero tienen sus límites, y el gobierno debería saberlo, para no cometer errores sobre la base de una confianza de que le van a perdonar cualquier cosa. El hecho de haber sido uno de ellos no le garantiza absolutamente nada. Seguramente que no. Y fíjate vos que ahora dicen que Macri, que es un hombre que viene de la industria, de la industria de bienes y de los servicios del Estado, dicen que tiene mucha simpatía por los empresarios que están en otro mundo, que es el de las nuevas tecnologías. Claro. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.